wraps himself in light as with a garment. He spreads out the heavens and walks on the wings of the wind. Ahora, en este cuarto sermón, tomaremos esta última parte del Salmo, de los versículos 18 al 22, y en estos versículos, que son una magnífica conclusión de este Salmo, el Espíritu Santo a través de David nos enseña una enseñanza que debemos conservar en nuestra vida constantemente. La fuente de nuestra alegría se encuentra en nuestra confianza en Dios, así como la fuente de seguridad es Dios. La fuente de la alegría también es Dios. Decir esto en una sociedad como la nuestra podría parecer irrisorio, porque la fuente de alegría normalmente en el mundo no se encuentra en Dios, ¿verdad? Ellos no buscan alegría en Dios. ¿Dónde está la fuente de la alegría? No en vestir como uno quiere, tener lo que quiere, ir a las fiestas quiere, divertirse, todo lo que el resto del mundo hace. Piensa que está la alegría. Y así la sociedad, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, la sociedad a través de la literatura y a través de la propaganda popular, esa idea nos vende, que la alegría está en la diversión, en las fiestas y en aquellos lugares que venden diversión y supuesta alegría. En contra de todo eso, el salmista nos enseña que la verdadera alegría tiene una fuente que es confiar en Dios. Esta enseñanza se expone en estos versículos del Salmo en dos partes. En la primera parte, que abarcan los versículos 18 y 19, ahí se nos enseña lo siguiente. Se nos dice que Dios está vigilante, que Dios está atento, que está dispuesto para acudir en ayuda de sus hijos. Así es que a esta primera parte de los versículos 18 y 19 he titulado Dios siempre está vigilante para preservar a sus hijos. Dios siempre está vigilante y vigilando para preservar a sus hijos. Esto es interesante, es importante que usted lleve en su mente y corazón todo el tiempo. Donde quiera que usted esté, si usted confía en Dios y es creyente en Cristo Jesús, tiene que ser consciente de esto. Dios lo está vigilando. Pero lo está vigilando no como alguien que está al acecho para cazar algo, no como alguien que está siempre al acecho para darle latigazos, no. El Salmo dice, el ojo de Jehová está sobre los que le temen con el propósito de preservar su vida. Y en la segunda parte, que abarcan los versículos 20 al 22, se nos muestra a los hijos de Dios que ellos son receptivos de la protección de Dios y que ellos expresan la llenura de su alegría al recibir esa protección paternal de Dios pactual. Por eso he titulado esa segunda parte, los versículos 20 a 22, los creyentes confían en Dios su protector. O sea, si Dios está vigilante y vigilando para preservarnos, los creyentes también tienen que estar atentos y confiados a recibir esa protección de Dios. O sea, no solamente basta conocer que Dios nos vigila para protegernos, tenemos que hacer conciencia de ello y recibir esa protección con gratitud y alabanza a Dios. Veamos la primera parte entonces. Dios siempre está vigilante para preservar a sus hijos. Versículos 18 al 19. Se nos dice así: He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de escasez. Entonces, el versículo 18 empieza diciendo, el ojo de Jehová. Esa frase, el ojo de Jehová, se refiere
a la providencia vigilante de Dios. Porque nosotros sabemos que Dios no tiene brazos ni ojos, es espíritu puro. Pero es una expresión poética. El ojo de Jehová significa la providencia pactual de Dios. Está presente donde quiera que usted vaya, porque usted es alguien que teme a Dios. Y para que no haya ninguna duda, el salmista dice, el ojo de Jehová está sobre los que le temen. Es decir, la vigilancia preservadora de Dios es muy especial. Está dirigida en forma especial a sus hijos. En un sentido general, todo ser humano es hijo de Dios. En un sentido general, todas las cositas y cosas grandes que hay en la creación son criaturas de Dios. Todo animalito, toda piedra, toda planta, pequeño o grande, son criaturas de Dios. Todos los seres humanos, en un sentido general, son hijos de Dios. Pero hay una manera especial. Los que le temen a Él, sobre ellos, en forma especial, la providencia y vigilancia de Dios está siempre presente. Por eso es que en los versículos 10 al 17 de este salmo, el salmista había hablado que Dios tiene una providencia general, que gobierna el mundo en general. Pero ahora dice, y en especial, Dios vigila a los que le temen para preservar su alma de la muerte y del hambre. Esto significa, queridos hermanos, que cada día que comemos un pan, y sabemos que en nuestro país, Perú, hay escasez de pan en muchos hogares, no porque no haya pan en las tiendas, o no porque no haya comida en el país, sino porque hay gente en extrema pobreza en nuestro país. De manera que cada día que usted come un pan, en la condición que esté ese pan, duro o suave, caliente o frío, ahí tenemos que ver la providencia preservadora de nuestro Dios. Esta enseñanza implica entonces que si usted estudia la palabra de Dios, la obedece y la practica durante su vida, entonces usted puede confiar que Dios está vigilando para que usted no pase hambre y para que su alma sea librada de la muerte. Protección plena y completa de Dios. Pero el salmista es aún más específico. Dice que sus hijos verdaderos, los que le temen, ellos son quienes esperan en la misericordia de Dios. ¿Qué significa esperar en la misericordia de Dios? Noten lo que dice ese salmo, ¿no? Dice, para librar sus almas de la escasez, y ellos esperan en la misericordia de Dios. Esperar en la misericordia de Dios significa no confiar en ningún otro poder, aparte del poder de Dios. No confiar en ninguna otra mano providencial que en la mano providencial de Dios. A ver, en la práctica, si algún día en su hogar se les acabó todo el dinero, se les acabó toda la comida, normalmente, si fuéramos sinceros y francos, ¿quién pensaría que les puede proveer de lo que necesitan para ese día que les falte? Normalmente pensamos en un familiar que es buena gente. Normalmente pensamos en un vecino que es nuestro conocido y buen amigo para que nos provea de algo, ¿verdad? Eso es lo más normal en un ser humano. Y a veces, lamentablemente, es normal también en la mente de muchos cristianos. Pero ¿saben qué? Este salmo nos enseña que lo normal en esas circunstancias debe ser que el creyente dirija sus ojos, su mente, corazón y oración al Dios de toda providencia. ¿Por qué? Porque el creyente verdadero sabe que Dios está siempre vigilante para salvar su alma de la muerte y para salvar su vida de la escasez. ¿Verdad? Cuando nuestra mente llega a ese estado de conciencia, podemos decir que hemos crecido en la fe,
que hemos crecido en la gracia y que conocemos cada vez más quién es nuestro Padre. Y esa es la relación padre-hijo. Un hijo pequeño, un niño pequeño, cuando siente dolor, ¿a quién recurre? Al padre o a la madre. Cuando siente hambre, ¿a quién recurre? No se va corriendo a los vecinos, ¿verdad? Recurre al padre, a la madre. Entonces, nos enseña este salmo que mediante su poder y misericordia, nuestro Padre Dios nos promete liberación y provisión. Y esto en el versículo 19 del Salmo 33 lo dice con mucha claridad. Dice que el propósito por el cual Dios está atento, vigilándonos constantemente, sigilosamente, es para saber lo que nos pasa, para examinar qué necesitamos. Y esto nos enseña que Dios, mejor que nadie, mejor que nosotros mismos, sabe qué es lo que necesitamos. Y es importante saber eso porque es normal en la vida, incluso del creyente, que uno piense que necesita muchas cosas. Y a veces se entristece por cosas que quiere tener y no tiene. Pero Dios sabe exactamente qué necesitamos. Y lo que necesitamos más es que nuestras almas sean libradas de la muerte y de la muerte eterna incluso. Lo que necesitamos más es que en tiempo de escasez Dios mismo nos visite con su consuelo y providencia. Y Dios lo hace. Entonces, la aplicación de esta enseñanza podría ser de esta manera. Podríamos preguntarnos, ¿cuál debe ser la conducta o actitud de los cristianos a la luz de esta providencia vigilante y sigilosa de Dios sobre nosotros? ¿Cómo debemos responder a eso como iglesia? Bueno, un escritor muy famoso llamado Juan Calvino nos dice así: así es como debe ser nuestra conducta. Lo primero es que debemos servir reverentemente al Señor. Y lo segundo es que dependamos de su gracia, del favor de Dios. Y este autor dice, los hipócritas pueden alardear en voz alta de su fe, pero nunca han probado siquiera un poco de la bondad divina, de modo que se les induzca a buscar lo que necesitan en Dios. Por el contrario, cuando los fieles se entregan con todo su corazón al servicio y al temor de Dios, este efecto surge de la fe, o más bien, la parte principal de la adoración correcta que los fieles rinden a Dios consiste en esto, que dependan de su misericordia. Veamos la segunda parte de este salmo. Quizás este es el sermón más corto de toda esta serie, pero en esta segunda parte del salmo nos habla que los creyentes, en respuesta a la vigilancia preservadora de Dios, a esa providencia preservadora de Dios, los creyentes confían en Él, porque Él es nuestro Padre protector. Es decir, si Dios está constantemente vigilándonos para ayudarnos espiritual y materialmente, si sabemos y tomamos conciencia que así es nuestro Dios, debemos voltear nuestro rostro y dar las espaldas a Dios. O también debemos, en respuesta, de estar atentos a esa vigilancia misericordiosa y entonces decir: Padre, como tú me vigilas constantemente para librarme de la muerte y de la escasez, entonces lo único que me queda es mirarte y agradecerte y alabarte y confiar plenamente en ti. Esa es la figura que el salmista quiere que tengamos en mente aquí. Entonces, nos dicen los versículos 20 al 22. Esa es la respuesta. Nuestra alma espera a Jehová. Miren que no dice espera en Jehová, espera a Jehová. Esa pequeña palabra a o en hace una gran diferencia en el significado de esta parte del salmo. Esperar en Jehová es esperar que Él haga algo, ¿verdad?
Esperar a Jehová es como decir cuando usted es niño y su padre ha viajado, usted no espera en él para que haga algo, usted lo espera a que él venga, ¿verdad? Eso significa esperar a Jehová, esperar que él venga, esperar que está ahí, esperar que está cerca de usted. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Esa es la razón por que esperamos a Jehová. Cuando usted esté en necesidad, espere a Dios, Él llegará, está ahí, está vigilante. Ciertamente en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre confiaremos. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según hemos esperado en ti. Estos dos versículos finales son la conclusión de este salmo. Aquí se nos muestra en esta conclusión, en forma plural, que es la iglesia de Dios, es el pueblo de Dios, como totalidad el que debe esperar a Dios. Eso implica que cada creyente, como parte del pueblo de Dios, tiene que tomar conciencia que Dios lo está viendo, vigilando, para ayudarlo espiritual y materialmente. Por lo tanto, la iglesia de Cristo y cada creyente en ella, esperamos a Jehová. Entonces, podemos resumir la conclusión. Si se olviden de todo lo que voy a decir en adelante de cada versículo, esa es la conclusión. Como es verdad que Jehová, que es el Dios fiel, es un Dios pactual, es decir, un Dios que hace un compromiso y lo cumple. Como Dios es pactual, es fiel, y como es soberano y misericordioso con toda la creación, y en particular con su pueblo, como todo eso es cierto, entonces nosotros que somos sus hijos, tenemos que saber y esperar que la totalidad de nuestra vida está cuidada por Él y por lo tanto depende de Él. ¿Verdad? Entonces, esta confianza en este Dios que es Padre único es la fuente de nuestra alegría y de nuestra esperanza. Por lo cual, solo nos queda implorar que su misericordia esté siempre sobre nosotros, porque nuestra confianza debe estar siempre también en Él. Analicemos esta conclusión. El versículo 20 dice: nuestra alma espera en Jehová. Eso significa afecto sincero. Nuestra alma no dice mis ojos esperan en Jehová, no dice mi cerebro espera en Jehová, no dice mi mente espera en Jehová. Nuestras almas esperan a Jehová. Eso significa que hay una esperanza sincera de parte de nosotros en Dios. Pero para que sinceramente esperemos a Jehová, necesitamos saber quién es Él. Y el versículo 18 y 19 nos dice quién es Él. Es un padre que está vigilando, como el papá cuando deja a su niño suelto un ratito, lo está vigilando, por dónde camina, por dónde va. Así es nuestro Dios. Es un Padre único, está constantemente atento a lo que le pase a sus hijos. Y entonces, como esto es verdad, nosotros tenemos que confiar como el niño, sincera y totalmente en nuestro Padre Celestial. Por eso el salmista dice así: nuestras almas, lo más preciado de nuestro ser, la totalidad de nuestro ser, confía en Dios. Como lo explica nuestro hermano Juan Calvino, esto es como si los creyentes dijeran: sinceramente confiamos en Dios con todo nuestro corazón. Le contamos a Él, lo consideramos a Él como nuestro escudo y nuestra ayuda. Esta imagen poética es bien potente. Es como si usted ve que la bala viene hacia
usted. Imagínese que usted está viendo que la bala viene contra usted o que la lanza se dirige a su corazón. Y en ese momento, Dios, como un gran escudo impenetrable, se pone entre la lanza o entre la bala y usted. Y usted puede sentir como la bala impacta en ese escudo impenetrable que es nuestro Padre. Y usted queda completamente a salvo, libre del impacto de esa bala, o de esa lanza, o de esa necesidad, o de ese miedo, o temor que a veces uno tiene en la vida. Esa es la imagen que el salmista quiere que esté en su mente siempre, frente a una inmensa necesidad, frente a un terrible miedo o desesperanza que usted tenga. Piense, mi Padre Celestial es un escudo impenetrable y Él ciertamente nos puede proteger y nos puede preservar. El versículo 21 dice, ciertamente en Él se alegrará nuestro corazón. No hay duda de que este es un sentimiento que va a brotar en el creyente. Si su Padre Celestial se pone de pie delante de usted como un escudo impenetrable. Otro salmo dice que Jehová está delante de nosotros como un poderoso gigante, ¿verdad? O sea, esto habla de peligro. La implicación aquí es que frente a un peligro que está frente a usted, usted no está solo, no está como un debilucho puesto de pie esperando simplemente que le corten el cuello. El creyente no puede pensar de esa manera. El creyente tiene que saber que entre él y el peligro o la necesidad o el temor se pone de pie un Dios potente, creador, todopoderoso, que nadie ni nada le puede hacer algo a él. Y que por lo tanto Él es su defensor. Y por eso podemos decir, de verdad, ciertamente, en Él se alegra nuestro corazón. Entonces, podemos decir que cuando el salmista dice en el Salmo 33, 21, ciertamente en Él se alegrará nuestro corazón, aquí los creyentes estamos afirmando dos cosas acerca de Dios. En primer lugar, estamos afirmando que con toda seguridad, sin ninguna duda, Dios siempre será nuestro gozo. Con toda seguridad, su nombre será como una fortaleza impenetrable para nuestro refugio. Con toda seguridad, Dios nos protegerá y protegerá nuestras almas. Con razón Cristo dijo una vez, no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino teman a aquel que puede enviarles al infierno con cuerpo y con alma. En segundo lugar, en este versículo 21 se nos enseña que los creyentes afirman que debido a que nuestra esperanza está fija en Dios, está anclada en Dios, por lo tanto Dios estará igualmente listo de su parte para ministrarnos un resultado final de alegría, y por eso confiamos en su nombre. En el versículo 22, al final de este versículo, la iglesia ora a Dios, pidiendo que nos dé esa experiencia, pidiendo que nos haga llegar los efectos de su misericordia. O sea, si Dios es un Dios de misericordia, esa misericordia tiene efectos. Y el salmista lo dice. Un primer efecto es que librará nuestra alma de la muerte. Un segundo efecto es que nos proveerá en el tiempo de escasez. Y es interesante que uno de los salmos dice así. David dice así: joven he sido y he envejecido, y nunca he visto, ¿qué dice? Justo desamparado, ni hijo de Dios que mendigue pan. Eso dice.
el salmista. Con certeza, él está confiado en eso. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios, no debemos ser solamente generales en nuestra oración. Dios, ten misericordia de mí, ¿verdad? Tenemos que decir, Dios, en este momento de tristeza, de dolor, ten misericordia de mí. En este momento que me falta pan, sé un Dios que me provee de ese pan que necesito. Dios sabe todo, pero necesitamos que desde adentro del corazón le expresemos nuestra necesidad a nuestro Dios. El 15 de este mes me operaron de la vista, del ojo izquierdo, ya está recuperándose ya. Cuando entré a la sala de operación, había orado antes de eso a Dios, no tuve ningún temor de lo que podía pasar. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque uno tiene que decir, Dios, voy a ser operado. Pase lo que pase, en tus manos mi vida está segura. En tus manos mi familia estará segura. Y uno puede descansar con confianza y tranquilidad que ese Dios creador, grande, que nos vigila, está en constante control de nuestra vida. Y nosotros tenemos que confiar en Él, lo cual significa dejarse controlar por Dios, poner en Él toda nuestra angustia, nuestra carga, nuestro miedo, nuestro dolor, nuestra necesidad, porque Él tiene el control de toda nuestra vida, nosotros no. El control que tenemos nosotros es muy parcial, muy pequeño. Entonces, en este versículo 22, la iglesia ora pidiendo que Dios le dé esa experiencia, que le haga sentir los efectos de esa misericordia providencial de Dios. Quiero leerles un gran predicador llamado John Gill. Él dice así, que aquí la iglesia está orando y dice, es una oración para que se le otorgue los favores y misericordias del Señor a ellos como pueblo y que se les otorgue en gran plenitud. Es una oración de fe, esta última parte del versículo 22, porque ¿qué dice? Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según lo que hemos esperado en ti. Entonces, este comentarista dice, es una oración para que se les otorgue gracias y misericordias como ayuda en tiempo de necesidad. Es una oración de fe, puesto que la misericordia del Señor está sobre su pueblo en gran plenitud y continúa sobre ellos, por lo cual hay razón para creer que Dios siempre se las dará. Y en verdad, cuando uno lee el Salmo 103, 17 y 18, ahí se nos dice lo siguiente, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de su mandamiento. ¿Por quiénes? Por los que le temen a Dios. ¿Y quién es aquel que teme a Dios? El que estudia, escucha y obedece la palabra de Dios. Si ustedes, uno sabe que la misericordia y providencia de Dios duran para siempre. Y por eso podemos confiar en Él. Y por eso podemos alegrarnos en Él. Su justicia sobre los hijos de los hijos. Podemos esperar incluso que Dios va a ejercer misericordia sobre nuestra descendencia, aunque nosotros partamos de este mundo. Sobre los que guardan su pacto, los que obedecen su palabra y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. En la segunda parte del versículo 22, el pueblo que implora la misericordia de Dios lo hace así porque piensan que la merecen. No, sino porque han confiado en la gracia de Dios, en la misericordia de Él. Con esta petición, el pueblo está diciendo que no en vano han puesto su confianza y esperanza en Dios. Esto lo explica Juan Calvino de esta manera. Dice así: el Espíritu de Dios, al dictarnos esta regla de oración,
por boca del profeta, nos enseña que la puerta de la gracia divina se abre para nosotros cuando la salvación no se busca ni se espera de ningún otro lado. En este pasaje, dice Calvino, nos da otro dulce consuelo, a saber, que si nuestra esperanza no desmaya en medio de nuestro camino, no tenemos ninguna razón para temer que Dios no podrá continuar su misericordia hacia nosotros sin interrupción hasta el final. Hermanos, quisiera terminar esta serie de 4 sermones sobre ese Salmo 33 con las siguientes palabras de un comentarista que me ha hecho sentir en lo más profundo cómo se aplica ese salmo a nuestra vida. Este comentarista, al terminar sus sermones sobre ese Salmo 33, hace una reflexión que nos llena de el temor de Dios. Dice así: sí, si el Señor mira desde el cielo, como dice el Salmo, y contempla a todos los hijos de los hombres, si el ojo del Señor está sobre los que le temen y sobre los que esperan en Jesucristo, la misericordia prometida, si esto es verdad, tienen ustedes una buena esperanza y seguridad de que el ojo de Dios está sobre cada uno de ustedes, porque ustedes esperan en Cristo. Y él dice y se responde: tranquila, oh alma mía, tranquila. ¿Conoces la misericordia de Dios en Cristo? ¿Ha liberado tu alma de la muerte espiritual al haber pagado un rescate por ti para que no vayas al infierno? ¿Ha mantenido vivo tu vida cuando había hambre, antes de que lo conocieras en gracia? Y ahora, en los innumerables casos desde el tiempo que lo has conocido, ¿no te sigue manteniendo? ¿No te sigue librando de las tentaciones del enemigo? Si eso es así, entonces dile a tu alma: oh alma mía, si estas cosas son así, y tú puedes poner tu sello de que Dios es verdadero, entonces mira a Jesús, mira a Dios y Padre en Él, y bajo las influencias continuas del Espíritu Santo diariamente y a cada hora, adopta esta dulce fe y dile a tu Dios: yo espero solo en ti. Y que siempre que uno viva de la misericordia de Jesús, entonces puedes esperar la bendición de Dios. Si esto es cierto, dice este comentarista, dile a Dios: mira, oh Dios, mi esperanza está solo en Cristo, y por lo tanto Jesús está conmigo y me protege, porque en ti, como Padre, oh Jehová, está mi esperanza. Amén. Creo que eso resume en esencia la actitud de respuesta del cristiano a este Salmo 33, que nos ha enseñado que Dios es grande, poderoso, misericordioso, controla todo lo que pasa en su creación, controla las leyes del universo, controla los estados. Cuando los estados y los gobernantes quieren extralimitarse, Dios los detiene. Pero no solamente eso, que ese Dios grande que controla todo, en particular y en especial, día a día, desde la eternidad hasta la eternidad, está vigilante sobre cada uno de nosotros para hacer dos grandes cosas: para proteger nuestra alma de la muerte y librarnos en el día de la escasez. En ese Dios confiamos todos nosotros. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Oremos. Padre nuestro, bendiga su palabra, bendiga nuestra vida total, y sea usted nuestro protector, sea usted nuestro único Padre, nuestra única esperanza, en quien confiamos y de quien proviene toda providencia,
alegra nuestros corazones, porque la única fuente de alegría es el conocimiento y la experiencia de este Dios grande, poderoso, pactual, fiel, amoroso, misericordioso, atento, vigilante a nuestra necesidad. Señor, ayúdenos a depender constantemente y fielmente de usted, hoy y siempre, en Cristo Jesús.